Vamos a empezar con la clase. Vamos a enviar el link para que se conecten. Y así, una vez que estén conectados, podemos partir con la clase de hoy. Como siempre, les voy a dar ahí unos momentitos para que se conecten. Vamos a esperar ahí que se unan. Ahí veo a Hilda que está escribiendo. Vamos a esperar ahí que se unan. Ahí veo a Hilda que está escribiendo. No creo que tenga alguna duda porque no hemos partido todavía. Pero puede ser. Todo puede ser. Tenemos poquita gente conectada aún. Vamos a colocar mientras tanto el micrófono. Ya, micrófono listo. Esperamos entonces que se conecten más alumnos para esta segunda parte de la clase y que es además una parte más breve de la clase. Tenemos poquita gente, no hay mucha. Vamos a esperar, ¿ya? No sé qué pasará. Ya, ahí está aumentando la cantidad de televidentes, videovidentes. Ya, estamos llegando ya al quórum necesario para la clase. Siempre lo... Ahí volvió a conectarse. Está con algunos problemas internet, así que paciencia, paciencia porque no sé qué pasa. Algo está fallando, internet está un poquito inestable. Bien, vamos entonces con la clase. Nuestro tema hoy día, en esta segunda parte de la clase, son las medidas precautorias. Particularmente las medidas precautorias. No es un tema muy extenso, así que vamos a tomarlo con calma. Vamos avanzando entonces. Y lo primero que vamos a enfocar es dar un concepto de lo que son las medidas prejudiciales. ¿Ya? Vamos a partir por ahí, para ir entrando de a poquito en materia. Primero entonces, medidas prejudiciales. Como el nombre indica, medida prejudicial es una medida que se indica o se intenta antes de iniciar el juicio. No en vano la denominación de prejudicial. Se suelen definir, este es un concepto doctrinario, como aquellas medidas a través de las cuales se obtiene del tribunal un pronunciamiento judicial que permite asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Que permite asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. Ustedes van a estudiar que hay distintos tipos de medidas prejudiciales. Están dentro de ellas las precautorias, pero también están las medidas prejudiciales probatorias, las medidas prejudiciales preparatorias. O sea, hay una variedad. Por ende, precautoria no es sinónimo de prejudicial. Pero es bueno partir desde el género siempre para ir entrando de a poco en el tema. Ahora, ¿qué elementos tienen en general las medidas prejudiciales? Sean de la índole que sean. Precautorias o probatorias o preparatorias, independiente de aquello. ¿Qué elementos tienen las medidas prejudiciales? Hay dos elementos acá que son importantes y que por lo tanto también serían elementos de una medida precautoria, por sentido común. Así que ojo y atento a esto porque suele ser algo que se pregunta en examen. Estos elementos son los siguientes. Número uno, que el derecho que se invoca sea verosímil, es decir, que el derecho que se invoca sea plausible, tenga fundamentos, sea coherente. Esto es lo que se conoce como el humo de buen derecho, fumus
boni iuris, en su acepción latina. Pero, ¿para qué darlo en latín? Castellanicémoslo, el humo del buen derecho, el perfume de derecho, aroma de derecho. ¿Por qué? Porque para intentar una medida prejudicial y en el fondo para intentar una medida precautoria, debemos demostrar al tribunal que tenemos un derecho que vamos a ejercer en la oportunidad que corresponda y que ese derecho es un derecho verosímil. No nos van a conceder una medida precautoria para asegurar un derecho que no tiene ni pies ni cabeza. La idea es que el derecho tenga sustento para que con ello justifiquemos la necesidad de la medida precautoria. No se trata de que demostremos tener un derecho absoluto y certero y no, se trata de demostrar que tenemos la probabilidad de tener un derecho. Por eso decimos el humo del derecho, el aroma del derecho, como dicen los autores. Algo que parezca derecho. Y el segundo elemento es demostrar que la medida precautoria, y ahora voy a hablar de precautorias en particular para que enfoquemos bien el tema, demostrar que la medida precautoria es necesaria porque de no ser así hay peligro de que alguna de las cosas pudiera perderse. Si yo intento, por ejemplo, una medida precautoria sobre un auto, tengo que demostrar que dicha medida es necesaria porque el auto eventualmente podría desaparecer del patrimonio del deudor. Esto es lo que se conoce como el periculum in mora, o peligro en la mora, o simplemente peligro en la demora. O sea, yo necesito ahora la medida precautoria porque si esperamos a que el juicio termine, voy a dar el ejemplo puntual. Yo he demandado a Pedro y Pedro tiene dos bienes valiosos en su patrimonio. Tiene un auto y tiene además un caballo pura sangre. Y yo lo demando porque yo sé que si tengo sentencia favorable, voy a poder pedir al tribunal que se venda el auto o se venda el caballo y pagarme con el fruto de la venta. Pero también tengo el temor que mientras dura el juicio, Pedro se deshaga del caballo, Pedro se deshaga del auto. Y que con ello, cuando yo gane el juicio, no pueda ejecutar la sentencia sobre ninguno de los bienes que tenía Pedro porque ya no los tiene en la actualidad. Entonces, para yo asegurar que estos bienes van a permanecer en el patrimonio de Pedro hasta el final del juicio, yo podría intentar una medida precautoria, por ejemplo, prohibición de celebrar actos y contratos. Y yo le demuestro al tribunal que no podemos esperar a que salga la sentencia, sino que yo necesito la medida precautoria ahora, porque hay peligro en la demora. Porque el tiempo que va a tomar el juicio, yo corro el riesgo, como ya está dicho, que Pedro haga desaparecer sus bienes, que Pedro se las ingenie de alguna manera para enajenar sus bienes y por lo tanto yo, cuando quiera, en el sentido figurado, lanzarme sobre esos bienes para, por ejemplo, pedir que se vendan a consecuencia de un embargo, Pedro esos bienes ya no los tenga. Ese es entonces el segundo elemento, que es el periculum in mora, peligro en la mora, peligro en la demora, lo pueden llamar de cualquiera de esas maneras. Estos dos elementos suelen ser conocidos entonces con las denominaciones en latín, el fumus boni iuris y el periculum in mora. Bien, entrando de lleno ya a las medidas precautorias. ¿Qué son las medidas precautorias? Vamos con un concepto, el que habíamos dado antes era de prejudiciales. Ahora veamos un concepto más adecuado de medidas precautorias. Vamos a definirlas, concepto también doctrinario, como aquellas que persiguen asegurar el resultado patrimonial de la acción deducida. Aquellas que permiten asegurar el resultado patrimonial de la acción deducida. Eso como concepto entonces de medida precautoria. Cabe destacar, como aparece en el PowerPoint, que las medidas precautorias se pueden intentar durante el juicio o también se pueden intentar antes del inicio del juicio. Obviamente, cuando se intentan antes del inicio, se llaman más propiamente prejudiciales precautorias. En cambio, cuando se intentan durante el juicio,
se les llama precautorias nada más. Naturalmente ahí no corresponde llamarlas prejudiciales porque el juicio ya está iniciado. Cabe señalar también, como lo indica la lámina, que estas medidas precautorias se pueden intentar en todo procedimiento que sea de índole patrimonial. Incluso también caben en el proceso penal, particularmente cuando se pide, por ejemplo, en el proceso penal, se intenta la acción civil para lograr fines patrimoniales, también en el proceso penal se pueden intentar las medidas precautorias. En ese caso se denominan más precisamente medidas cautelares reales. Ya cuando estemos en procesal vamos a analizar eso con más calma. Ahí tenemos entonces la parte conceptual. Vamos con las características. Catalina dice si se cortó o solo a mí. ¿Se les cortó la transmisión? ¿Me escuchan o no me escuchan? No, Pablo no me escucha entonces. Jorge Ruiz, no. María José sí se escucha. Camila no se escucha. Alba no me escucha. Hilda me escucha y me ve. Hans me escucha. Pablo lo escucha. Ah, ya, todos me escuchan. Ya, basta. Ya, me escuchan. Entonces el problema lo tiene solamente Catalina. Ya. Gracias. Ya, ahí están todos confirmando que se escucha. Se ve borroso. A lo mejor yo estoy borroso. No, se ve borroso, limpio la cámara, pero no me da la impresión que la cámara tenga problemas porque yo veo la imagen que a ustedes les llega y no se ve borrosa, pero bueno, si se ve borroso puede ser también un tema de internet. Pixeleado me dicen. Ya, eso es la velocidad de internet, pero puede que sea la velocidad de ustedes también. Porque si algunos me dicen, Camilo me dice se ve HD, si me veo bien para algunos y mal para otros, obviamente el problema de internet lo están teniendo los que me ven mal, porque si no todos me verían mal. Ya, pero lo importante es que me escuchen más que el hecho de que me vean. Hoy día no vamos a hacer cuadro en la pizarra, así que tanto afán de ver no tiene sentido. Vamos con las características de las medidas precautorias. Características. Veamos. Número 1. Estamos siguiendo el PowerPoint. Las medidas precautorias le corresponden al titular de la acción. Le corresponden al titular de la acción. O sea, en el fondo el demandante es el que intenta las medidas precautorias. Naturalmente el demandado también podría intentar medidas precautorias si es que él a su vez también asume el rol de demandante, como ocurriría, por ejemplo, si el demandado intenta una demanda reconvencional. Segunda característica, son provisionales. Temporales pueden decir también, provisorias. O sea, ninguna medida precautoria está concebida para durar hasta el infinito, sino que las medidas precautorias se conceden por un determinado espacio de tiempo. Por lo pronto podría ser hasta que el juicio termine. Podría ser incluso un poquito más allá si es que tenemos ejecución también. Pero no están concebidas para ser duraderas en el tiempo. Por lo tanto van a durar hasta que el tribunal lo determine. Tercera característica, son acumulables. Es decir, se puede intentar más de una medida precautoria. No hay ningún inconveniente con eso. Se puede intentar una, pero también se pueden intentar varias. Número 4. Las medidas precautorias solo caben respecto de los bienes necesarios para asegurar el resultado de la acción. Si yo estoy intentando, por ejemplo, como acción, una indemnización por 10 millones de pesos, y yo quiero asegurar el resultado de esa acción con medidas precautorias, los bienes que deben quedar comprendidos en esas medidas precautorias
Son bienes suficientes para asegurar el monto de 10 millones de pesos. Yo no puedo excederme con ello y si me excedo el tribunal no va a conceder dichas medidas. Yo podré, por ejemplo, pedir prohibición de celebrar actos y contratos sobre un auto tal vez. Pero pedir un auto, un departamento, la casa en la playa, ya suena exagerado si es que la deuda, mejor dicho, la acción, lo que persigue son 10 millones de pesos. No es bajo, pero no es como para tener retenido en el patrimonio inmuebles, autos y demás. Debe adecuarse a la realidad de lo que se está reclamando. Quinta característica, ustedes pueden observar que las principales medidas precautorias las enumera el artículo 290 del Código de Procedimiento Civil. Y de hecho, si quieren ver ejemplos de medidas precautorias, pueden revisar ese artículo. Nombramiento de interventor, prohibición de celebrar actos y contratos, prohibición de enajenar. Sin embargo, esa enumeración es solamente ejemplar. Se pueden intentar otras medidas precautorias. No es necesario que la medida precautoria como tal tenga respaldo legal. Voy a ser más claro en el tema. Podemos inventar medidas precautorias. Lo importante está el poder de convencimiento que tengamos ante el tribunal. Por lo tanto, no estamos limitados solamente a las medidas precautorias que el artículo 290 señala. Sigamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Sexta característica, son sustituibles. O sea, se puede pedir al tribunal que cambie una medida precautoria por otra. Tampoco hay problema con eso. Séptima característica, si al solicitar la medida precautoria el tribunal la rechaza, no hay ningún inconveniente en volverla a pedir más adelante. O sea, no hay cosa juzgada realmente en la resolución que deniega a una medida precautoria. Y tampoco la que la acoge, porque a pesar de ello el demandado podría pedir también que la medida precautoria quede sin efecto. Por eso decimos además que respecto a las medidas precautorias, nada es definitivo. No es definitiva la medida precautoria en sí, porque puede cesar con el tiempo o se puede sustituir por otra. Y tampoco es definitiva la resolución que las acoge ni la que las rechaza, porque si las rechaza, igual se pueden volver a pedir, y si las acoge, es posible que el demandado pueda pedir que queden sin efecto pasado el tiempo. Así que eso también tenerlo presente. Requisitos de las medidas precautorias. Tenemos, número uno, que exista presunción grave del derecho que se reclama. Esto es una manifestación de lo que dijimos antes de la idea del humo del buen derecho. O sea, demostrar que es posible que nosotros tengamos el derecho que reclamamos tener y que por lo tanto con ello justificamos pedir la medida precautoria. Entiendan que para el tribunal conceder medidas precautorias no es lo ideal, porque las medidas precautorias afectan económicamente al demandado. Por lo tanto, el tribunal lo que quiere es cerciorarse de la realidad de la historia y por ende ver que efectivamente el demandante tiene algún derecho probable que obtener y de acuerdo a ello conceder la medida precautoria en cuestión. 2. Peligro de incumplimiento en caso de sentencia favorable al demandante. O sea, demostrar al tribunal que corremos el riesgo de que si obtenemos sentencia favorable, es posible que la sentencia no se cumpla porque, por ejemplo, el demandado ya no va a tener bienes. Esto tiene que ver con lo que señalábamos antes del peligro en la mora. Y tercer requisito, limitar las medidas a los bienes necesarios para cumplir la obligación. Esto también estaba dicho antes ya. Las medidas precautorias deben ser de tal entidad que sean suficientes para cumplir con la obligación o con las acciones que se intentan, pero no más que eso. El tribunal no puede llegar y decretar medidas precautorias a tontas y a locas, afectando gravemente con ello el patrimonio del demandado, si es que no se justifica o no hay coherencia con la acción que se intenta. Por eso les digo, si se pide una indemnización por 10 millones,
No se puede pedir medidas precautorias por bienes que sumen en total, imagínense, 100 millones. Pues no tendría sentido, no hay congruencia, no hay proporcionalidad entre la medida precautoria y la acción o las acciones que se están intentando. Bien, pasamos someramente ahora a la tramitación, pero vamos a esperar a Carlos, que está grabando un audio. Ahí llegó ya, para ver qué es lo que nos quiere preguntar. A ver, veamos. Profesor, una consulta. ¿Las medidas precautorias son una especie de limitación al dominio, en particular a la facultad de disposición? Ya, puede ser, Carlos. Va a depender de cuál sea la medida precautoria. Obviamente una prohibición de celebrar actos y contratos es una limitación, como lo señalas tú, a la facultad de enajenar. Pero hay otras medidas precautorias que no. Por ejemplo, el nombramiento de interventor no te limita en cuanto a tus actuaciones. El interventor es el que tiene que llevar, por decirlo de alguna manera, el registro de los actos que realiza el demandado. Pero no le entrampa la circulación de los bienes. Entonces no es que uno diga todas las medidas precautorias van a suponer un atentado a la facultad de enajenar. Algunas sí, otras no. Entonces no se puede generalizar en términos tan amplios porque siempre, en todo orden de cosas, las generalizaciones tienden a resultar a veces peligrosas y no adecuadas a la realidad. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ya. ¿Cómo se tramitan las medidas precautorias? En este sentido, el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil dice lo siguiente, lo leo, está en el PowerPoint. El incidente a que den lugar las medidas de que trata este título se tramitará en conformidad a las reglas generales y por cuerda separada. Habla de incidente. Esto ha dado lugar a que en la doctrina se discuta un tanto cuál es el alcance de esto. Si acaso el incidente se va a generar de inmediato, y esto hagan eco de la materia que vimos recién, o si el incidente se va a generar por oposición, porque el artículo en sí no es claro. La postura más aceptada es la que señala que cuando se solicita una medida precautoria, el tribunal debe proveer traslado y por lo tanto generar con ello un incidente de tramitación, que la otra parte responda y de acuerdo a los antecedentes, el tribunal verá en definitiva, al resolver el incidente, si acaso concede o no concede la medida precautoria. El problema con esto es que muchos autores sostienen que a veces, cuando se ve el demandado frente a la posibilidad de una medida precautoria, él intenta desprenderse de sus bienes antes de que el incidente sea tramitado. Y que por lo tanto el orden lógico de las cosas debiera ser que cuando se solicita la medida precautoria, el tribunal debiera concederla de inmediato de forma provisoria y luego resolver el incidente. Y si en el incidente se rechaza la medida precautoria, bueno, el tribunal ordena que la medida que fue concedida de forma temporal cese. Lo bueno de esto es que si se gana la medida precautoria, y voy al ejemplo puntual, yo pido que se ordene prohibición de celebrar actos y contratos sobre el auto de Carlos. Carlos es notificado de esto y de inmediato Carlos lo que hace es venderle el auto a su primo, una venta simulada. De manera tal que ahora la medida precautoria para mí quedó ya sin sentido. ¿Para qué sigo tramitando? Claro, la voy a ganar, pero al final el auto no va a tener la prohibición de celebrar actos y contratos porque ya no se encuentra en el patrimonio del demandado y por ende la medida precautoria está perdiendo eficacia. No olvidemos que en Chile lo que son las notificaciones, las actuaciones, no son tan rápidas como uno querría. Por tanto, esa es la postura que la doctrina señala que debiera tener el tribunal, generar el incidente, pero conceder la medida precautoria mientras tanto, hasta que el incidente se termine de tramitar. De todas maneras, en caso de tramitarse, esto se tramita como incidente, eso no tiene mayor análisis, o sea, no hay una forma especial para tramitar las medidas precautorias.
Sigamos. Para cerrar el tema, algunas cuestiones particulares de las medidas precautorias cuando son prejudiciales. O sea, algunas características que tienen las medidas precautorias, pero solamente las medidas precautorias que son prejudiciales. Yo aquí destaqué las siguientes. Número 1, para que prospere esta medida precautoria prejudicial, se debe indicar cuál es la acción que se pretende entablar y cuáles son los fundamentos. Piensen que no estamos en juicio todavía. Yo estoy pidiendo una medida precautoria sobre un juicio que yo voy a iniciar luego. Por lo tanto, yo ya en la medida precautoria debo indicarle al tribunal cuál será la acción que yo pretendo intentar más adelante y cuáles son los fundamentos que tengo. Todo esto para convencer al tribunal que existe este humo de buen derecho y con ello entonces prosperar en mi solicitud de medida precautoria prejudicial. Número 2. Se debe rendir una garantía que la determina el tribunal para asegurar las eventuales indemnizaciones por los perjuicios que surjan. Imagínense que yo pida la medida precautoria, con esto le estoy causando un perjuicio al demandado y por lo tanto luego yo tendré que indemnizar eventualmente. Para ello la ley ordena que se debe otorgar alguna garantía en este caso. Si no, vamos a llegar y pedir medidas precautorias a diestra y siniestra. Ejemplo, yo odio a mi vecino y veo que mi vecino está intentando vender su casa y veo que le está yendo muy bien con su oferta de venta. Y yo soy un ser tan miserable que yo quiero echarle a perder su negocio porque lo odio. Entonces no encuentro nada mejor que solicitar ante un tribunal una medida prejudicial precautoria. Prohibición de celebrar actos y contratos. Y según yo le jodo el negocio. Le voy a generar perjuicios. Por eso la ley dice, si usted quiere pedir la medida precautoria prejudicial, otorgue alguna garantía para asegurar el pago de las eventuales indemnizaciones que podrían caer si usted ha pedido la medida prejudicial precautoria solo con la intención de causar daño. Eso sucede. Angie me dice, profesor, como sugerencia, ¿puede ir un poco más lento, por favor? ¿Ya en qué parte se quedaron? ¿En qué parte van atrasados para yo retomar? No hay ningún apuro. Lo que pasa es que a veces cuando voy muy lento me dicen que vaya más rápido. Entonces por eso cuesta adecuarse a una velocidad que los deje conforme a todos. No olviden que las cosas están en el PowerPoint. Entonces no es que tengan que tomar apuntes de todo lo que yo digo. Angie me dice, no voy atrasada. Lo que pasa es que no alcanzo a digerir la materia. Ya. Voy a tratar de bajar un poco entonces la revolución. Entonces voy a retomar lo que estoy viendo ahora sobre las cuestiones particulares de las prejudiciales precautorias. Voy a retomar, ¿ya? Había señalado como número 1 entonces, y esto tiene que ver solo con las prejudiciales precautorias, no con las precautorias que se piden durante el juicio. No olvidemos que hay precautorias prejudiciales y precautorias a secas. Las prejudiciales son las precautorias que se piden antes de iniciar el juicio. Y las que se piden durante el juicio se denominan precautorias a secas. Las prejudiciales precautorias tienen toda la regulación que hemos comentado hasta acá, pero tienen además algunas particularidades propias que las precautorias a secas no tienen. Y eso es lo que estamos nosotros ahora entrando a ver. ¿Cuáles son las características puntuales de las prejudiciales precautorias? Primero, leo lo que dice el PowerPoint. Para solicitarla, se debe señalar la acción que se pretende intentar y sus fundamentos. O sea, cuando yo redacto el escrito pidiendo la medida prejudicial precautoria, debo indicarle al tribunal qué acción yo pretendo ejercer en el futuro y con qué fundamentos. Por ejemplo,
yo demandaré por indemnización de perjuicios, o sea, voy a intentar la acción indemnizatoria, y los fundamentos son básicamente que yo fui víctima de un accidente de tránsito donde el demandado o el eventual demandado iba manejando un vehículo y me atropelló. Y yo voy a reclamar la indemnización por gastos médicos y por ende solicito, para asegurar el resultado de esa acción, una medida precautoria. Eso tengo que hacerlo porque no olviden que hay un elemento además que es el fumus boni iuris, el humo del buen derecho, ya hay que demostrar aquello. Sigamos. Eso entonces como punto número 2, número 1, perdón. Punto número 2. Como no estamos en juicio todavía, y es posible que la medida prejudicial precautoria se intente con el afán de perjudicar a una de las partes, la ley señala que quien solicita la medida prejudicial precautoria debe rendir alguna garantía o rendir caución, que es lo que está preguntando Tania. Es la misma idea. No hay diferencia entre una y otra. Eso lo determina el tribunal y es para efectos de hacer frente a una eventual indemnización en caso que se demuestre que la medida precautoria fue pedida o solicitada solo con el afán de perjudicar a alguna persona. Eso entonces como número 2. Número 3. Número 3. Estoy mirando el PowerPoint. Esta siempre es una de las más recordables. Desde que se concede la medida prejudicial precautoria, el solicitante va a tener un plazo para demandar. Ese plazo es de 10 días. Él no ha demandado todavía, por eso estamos en una etapa prejudicial. Pero si se le concede la medida prejudicial precautoria, tiene que demandar. Y la ley le da un plazo de 10 días para demandar. Puede el solicitante pedir que el plazo sea ampliado por razones fundadas. Y de ser así, se le puede ampliar hasta por 30 días. Si no demanda dentro de ese plazo, se entiende que su actuar ha sido doloso. Y esto es muy importante porque este es uno de los casos en que la ley presume dolo. Se presume doloso el actuar de aquel que obtiene una medida prejudicial precautoria y no demanda dentro de plazo. Francisca pregunta, profesor, ¿cómo se notifica la resolución que concede la medida prejudicial precautoria? Se debiera notificar personalmente porque es la primera resolución que se está dictando en el procedimiento. De ser así, se notificará personalmente. Bien, esto entonces en cuanto a las medidas precautorias. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguien quiere señalar algo? Ustedes me dicen, yo estoy acá a la espera. Veamos. Sergio dice, profesor, ¿qué pasa si el tribunal ordena alzar una medida precautoria? Por ejemplo, una prohibición de celebrar actos y contratos. Se recurre de apelación y mientras está pendiente el recurso en razón de causar ejecutoria la resolución del tribunal acuo, el demandado, por ejemplo, enajena el bien y luego la Corte concede el recurso, que se mantenga en la medida. Bueno, ahí habría que pedir que la apelación se conceda en ambos efectos o bien intentar una orden de no innovar. ¿Ya? Eso es lo que habría que hacer en ese caso, para evitar que se produzca justamente lo que Sergio está planteando.
Y te lo pregunta, profesor, ¿veremos las medidas prejudiciales probatorias y las prejudiciales preparatorias? No en clase, cítalo, lo único que hemos visto las medidas prejudiciales es lo que hemos conversado ahora respecto a las precautorias. Puede que en el material complementario haya un poquito más. Es que las prejudiciales en general no se preguntan mucho. Jorge dice, profesor, ¿cuál es el efecto que se presuma doloso el actuar del solicitante? Tiene impacto en la indemnización de perjuicios, porque no olvidemos que habiendo dolo, la indemnización de perjuicios se extiende. Por lo tanto, para ello es que tiene sentido el pensar o el estimar doloso el actuar del solicitante en este caso. ¿Qué otra duda u otra pregunta? ¿Qué otra duda? ¿Qué otra pregunta? O si no, estamos ok. Y si estamos ok, entonces ahí ya vemos qué hacer. No olviden que hoy día es nuestro último día de clases de esta semana. Ya retomamos el próximo día lunes. Carlos dice, ¿es una presunción de derecho o simplemente legal, profesor? Es simplemente legal. Pero es muy difícil probar lo contrario porque, en el fondo, ¿para qué intentaste una medida precautoria si no demandaste? El no demandar prácticamente sentencia la suerte de ese solicitante como un actuar doloso, porque entonces la medida precautoria no se justificaba. Bien, estamos por hoy entonces. Que tengan una buena tarde, unos buenos días. Ojalá que Chile gane mañana. Y nos va a tocar un día de clases con un partido de la selección chilena, seguramente el próximo martes. Debe jugar Chile con Bolivia, creo. Vamos a estar en clases, pero no sé a qué hora jugará. No creo que jueguen tan temprano, así que la clase no deberá afectar el partido, creo yo. Bien, nos vemos entonces. Que estén todos muy bien. Saludos, Tania. Gracias por sus palabras. Buen fin de semana para ustedes también. Saludos, Francisca. Bernardo, muy bien. Gracias por todo. Que estén bien. Nos vemos. Ahí siguen despidiéndose. Ya. Nos vemos entonces. Que estén bien. Cuídense. Chao, chao.